Dios le bendiga, iglesia amada, grandemente. Pues aquí tuve que cortar el video porque no se escuchaba, estaba dando problemas. Pues aquí, iglesia amada, muchas hermanitas me han estado diciendo que testifique de las maravillas del Señor. Cuando nos casamos con mi esposo, queremos darles testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, de las cosas grandes que ha hecho el Señor en medio de todos los obstáculos, de todas las luchas, de todas las pruebas. Pues comentándoles ahí, pueblo amado, estaba transmitiendo en vivo, pero no me agarraba, no se escuchaba mi voz, tuve que cortar. Pues ahora queremos compartir parte de nuestro testimonio, de cómo yo conocí a mi esposo, de cómo Dios unió nuestras vidas, de cómo Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas, de cómo el Señor ha hecho maravillas grandes en nosotros, que yo nunca pensé casarme con un pastor, pero ha sido una gran bendición casarme con un hombre de Dios, aunque hubieron muchos obstáculos, muchas pruebas, donde me decían de que cómo yo me iba a casar con alguien así, pueblo amado, pero para Dios no hay nada imposible. Pues déjeme comentarle un poquito también de mi vida, de cómo llegué a los caminos del Señor, pueblo. Pues hubo un momento que, como dice la palabra del Señor, que viene el lazo, a pasos, a latigazo, uno muchas veces no queriendo entender la misericordia del Señor. Pues el Señor llegó tratando con mi vida, poniéndome un tumor en el ovario derecho, un tumor que me decían que me iban a instruir el intestino, un tumor que ya estaba creciendo como un jocotillo, decían que iba grande cada día más. Mi periodo a mí me venía todo el año, andaba siempre con eso, pueblo amado, pero yo no entendía por qué andaba yo así. Pero hasta que entendí la misericordia de Dios cuando me llevaron al hospital, que tenía ese tumor y me iban a operar. Déjeme contarle que yo antes era misionerita de una iglesia. A la joven que un día está en la iglesia y se aparta de los caminos del Señor, no se les olvide de Dios nos ha sacado, porque Dios trata con uno cuando anda de rebelde y desobediente. Mire que yo me aparté del Señor por andar con mis amigas en la disco, por andar con mis amigas en el mundo, ahí deleitándome en cuantas cosas. Quería ser la mejor bailarina, decía yo, pero Dios es grande, iglesia amada, de donde Dios nos ha sacado, porque yo no quería nada de Dios, pero ahí cuando llegó a tratar el Señor con mi vida, poniéndome ese tumor en mi ovario derecho, y me dijeron que me iban a operar, y yo me puse a llorar, y yo decía que no quería que me operara nadie, y yo le decía al Señor, si todavía usted, Señor, me quiere, si todavía tenga misericordia, usted venga haciendo la obra en mi vida. Pues déjeme decirle que llegó a visitarme un día el Señor en una revelación, y ese día el Señor obró en mi vida y me operó. Él puso su mano, yo podía ver esa mano blanca poniéndomela en el ovario derecho, administrando mi vida. Cuando yo me levanté al baño, yo ya no andaba eso del periodo, porque a mí me miraba, el periodo me venía todo el año, me venía, ¿no? Y sangraba y yo decía que estaba pasando, pero era el trato de Dios, iglesia amada. Por eso nunca se nos olvide de dónde Dios nos ha sacado, porque Dios es grande y poderoso, pueblo amado. Ustedes que me están viendo, Dios bendiga a ese pueblo, mi hermano García Daniel, mi hermana Carmen Lico, Dios me la bendiga grandemente. Muchos me estaban pidiendo el testimonio, mi hermana Marina Tomasa, de cuando nos casamos con mi esposo. Pues déjenme decirles que hoy les voy a testificar esa maravilla, que yo nunca pensé casarme con un pastor, como les estoy diciendo. Pues Dios trató con mi vida, pero Él mismo llegó a operarme. Ese día podía ver yo esa mano blanca cuando Él me sobaba y me administraba, y sentía aquellos escalofríos. Y ese día me levanté al baño y ya, para la gloria de Cristo, ya no andaba en mi periodo, ya se me había regulado todo, y Él obró ese día en mi vida. Y cuando Él obró en mi vida ese día, yo sentía que el deseo de seguir buscando, de seguir siguiendo los caminos del Señor. Y yo le decía al Señor, gracias por la obra que usted ha hecho en mi vida. Dios bendiga a mi hermano siervo de Dios, a su amada esposa, Dios me la bendiga. A mi hermana Eva Guardado, Dios me la bendiga grandemente. Mi hermano García Jocelyn, Dios me la bendiga. Mi hermano Mario Alberto, Dios le bendiga. Pues aquí estamos contando parte de nuestro testimonio también.
Y déjeme decirle de que cuando yo me di cuenta de todo eso y que Dios obró en mi vida, Dios llegó a visitarme, yo agradecida con el Señor, yo le dije, Señor, yo le quiero buscar, yo le quiero servir, pero ayúdeme a dejar esto porque yo en mis fuerzas no puedo cambiar, yo en mis fuerzas no puedo dejar tantas cosas que me están atando. Y me decía aquella palabra, para mí no hay nada imposible, el tiempo mío todo es perfecto y recto. Yo cambio, yo transformo la mente y el corazón del hombre, me decía el Señor, y Dios ha sido fiel, iglesia amada, ha sido bueno, que mire que ya cuando ya Dios obró en mi vida, yo de agradecida, me dijo una tía que tengo, vamos a la iglesia, Ingrid, una iglesia donde hay un hombre, me dije, que predica la palabra con todo, me dijo, y era mi esposo. Y yo le dije, está bien, vamos a ir, le dije, vamos a la iglesia, y comencé yo a ir, mire, y yo escuchaba a él predicar con todo, como siempre, y cuando yo lo escuchaba predicar, yo me gozaba en la palabra, aunque andaba siempre pagana ahí, porque me estaba costando dejar muchas cosas, pero yo les digo a ustedes, mis hermanitas amadas, que a ustedes les está costando muchas cosas, yo les digo que Dios va a hacer las cosas grandes en su vida, porque para Él no hay nada imposible. Pues déjeme decirle que ahí conocí yo a mi esposo, yo seguía buscando del Señor, yo seguía ahí perseverando, y un día pues ya conociéndonos bien, Él me dijo, quiero pedirle que usted sea mi novia, me dijo, pero está dispuesta a esto y a esto. Sí, le dije. Y me dijo, pero no le puedo dar mucho tiempo de noviazgo, me dijo, porque yo soy pastor de una iglesia y no me puedo dar el lujo, porque eso lo miran mal de que uno tenga novia. Sí, está bien, como 3 meses me dio él para que nos casáramos. Y yo le dije, amén, le dije yo, vamos a ver lo que Dios hace, le está en los planes del Señor, nos vamos a casarle. Déjeme decirle que hubo mucha oposición, muchos me decían, ¿cómo usted se va a casar con ese hombre? ¿Qué le va a de comer? Me decía, ¿cómo la va a mantener? ¿Cómo va a sobrevivir? Me decía, si ustedes tienen mejores partidos. Yo le decía, no, pero yo a él lo amo, Dios ha puesto algo muy especial en mi vida, le decía yo a esa gente, porque no eran hijos de Dios los que estaban hablando, no era el diablo que estaba hablando a través de eso. Me decían, ¿cómo van a vivir? ¿De qué van a pasar? Me decía, Dios bendiga ese pueblo hermoso que está conectado. Y yo le decía, no sé cómo vamos a pasar, pero Dios va a hacer algo en mi vida, le decía, y yo le quiero servir a Dios, le decía, y quiero buscar el rostro de Dios, y yo sé que Dios me va a ayudar, le decía. Pues déjeme contarle, iglesia amada, que nos casamos para la gloria de Cristo. Pasamos un proceso tremendo, donde no teníamos nada, ni una cuchara, iglesia amada, donde yo estaba acostumbrada a manejar mi propio dinero, porque yo era cajera de un super selecto, también trabajaba de secretaria, donde una odontóloga, o sea, yo estaba acostumbrada a manejar mi dinero. Pero Dios es poderoso y grande, que Él me enseñó muchas cosas, que no solo de pan va a vivir el hombre, sino también de la palabra del Señor, de esa palabra que alimenta nuestra alma, nuestras vidas, iglesia amada. Pues déjeme decirle que cuando yo vi eso de que, ¿y cómo vamos a hacer? Y Él me dijo, Dios me la bendiga, mi hermanita amada María Benítez, Dios me la bendiga grandemente. Mi hermana Blanca, Dios me la bendiga, ese pueblo, mi hermano Raúl Vázquez, Dios le bendiga, mi hermana Dina, Dios me la bendiga grandemente, ese pueblo grande que está conectado, Dios les bendiga grandemente, iglesia amada. Pues déjeme contarle de que cuando a mí me dijeron que de qué iba a sobrevivir, porque él me dijo, si usted se casa conmigo, me dijo, usted no va a trabajar, me dijo, porque quien le vamos a trabajar nosotros va a ser al Señor, los dos juntos. Y yo le dije, sí, está bien, le dije, yo sé que Dios va a hacer cosas grandes. Pues nos casamos, ya cuando me casé con él, el primer día de bodas, iglesia amada, fue una gran bendición, y él le agradeció al Señor porque lo bendijo con una esposa, le decía a él, al Señor. De ahí comenzó un proceso grande para la vida de él y mía, para ver si realmente yo lo amaba o no lo amaba, o solo me le iba a correr en el momento de la prueba. Pero déjeme decirle, pueblo amado, que el Señor fue fiel y me sostuvo, porque mucha gente que estaba ahí en la iglesia, donde la teníamos allá en una champita en la línea, donde muchos no querían llegar porque les daba miedo, porque estaba plagado de pandilleros.
donde por el testimonio de muchos no querían llegar. Déjeme decirle que allí adorábamos al Señor, muchas veces solo yo y mi esposo y unas ancianitas de la iglesia que veíamos, y el pastor que tenemos ahora, mi hermano Juan Carlos Maldonado y su esposa, ahí estábamos siempre permanente, iglesia amada. Y yo le decía a Dios, ¿cómo van a hacer? Me decía, para comer, no sé cómo vamos a hacer, pero yo sé que Dios va a proveer. Y que qué íbamos a hacer, de qué íbamos a sobrevivir. Y mucha gente me criticaba cuando me casaba con mi esposo y decían, esta bicha, así como la gente habla, mucha gente que no conoce a Cristo es tonta, decía, porque está dejando todo por sí. Y yo les decía, aunque ustedes hablen, aunque digan lo que quieran decir, yo me caso con él porque me caso. Mi mamá me decía, casate, hija, si vos lo amás, casate, yo no me voy a oponer, me decía, yo no me voy a oponer si vos lo amás a él, casate, pero muchas críticas, muchos señalamientos para mi vida, para la vida de mi esposo, que de qué íbamos a sobrevivir, pero yo les digo que Dios ha sido fiel, pueblo amado, Dios ha sido inmensamente fiel en nuestra vida, grande y poderoso, que las maravillas de Dios no tenemos cómo contarlas. Mire esa obra que hizo en mi vida. Yo le dije al Señor, aquí está mi vida, yo me voy a casar con este siervo, usted va a hacer lo que va a hacer, le decía. Pues déjeme contarle que cuando nos casamos vivimos unos tiempos terribles donde había necesidad, mucha pobreza, mucha escasez, donde no teníamos que comer muchas veces, sino que nos tocaba llorar en medio de la prueba, de decirle al Señor, tenga misericordia. Todos los días salíamos a predicar, como siempre estábamos acostumbrados a salir a predicar, salíamos a predicar bajo del sol, iglesia amada, salíamos y él me decía, vamos a ir a predicar, me decía, hoy no hay que comer, vamos a ir a predicar. Y yo le decía, vamos, pues, pero, o sea, yo estaba acostumbrada, como le digo, a tener dinero, y ahí me estaba probando el Señor si yo quería, realmente lo quería él, o qué iba a hacer, si me le iba a correr en el momento de la prueba, de la escasez. Por eso a ti, esposa, yo no sé cuál es el problema que estás pasando, pero no dejas a tu esposo tirado, no, síguele echándole ganas con él, que tarde o temprano el Señor va a traer esas bendiciones para su vida, porque la mujer sabia edifica su casa, dice, más la necia con su mano la derriba. Pero nosotros debemos de ser mujeres sabias, prudentes en todo momento, pueblo amado. Pues déjeme contarle que en ese momento que yo estaba en esa tribulación con mi esposo, cuando él me decía, vaya amor, vamos a ir a predicar, me decía, no teníamos nada, él tenía solo un jovencito que le andaba ayudando, empujar la silla, un joven que está ahí en la iglesia todavía, que ha sido como el hijo de él. Yo tenía que ir corriendo detrás de ellos, porque la silla, cuando uno va caminando, eso lo va jalando a uno y corre uno más rápido, pueblo amado. Y yo iba detrás de ellos corriendo, sudada, muchas veces ya con mis pies que ya no los aguantaba, porque yo no estaba acostumbrada a andar caminando, iglesia amada, sino que solo andar en bus, en moto con mi hermano. Yo estaba acostumbrada solo a eso. Y déjeme decirle que muchas veces solo a mí me tocaba moverlo de arriba para abajo, cuando él me tocaba bajarlo de ese callejón donde estaba un callejón, me tocaba bajarlo a mí solita, a mi esposo con la silla, nadie me ayudaba. Muchas veces la gente se reía y yo solo decía, algún día Dios va a hacer algo, decía. Cuando él se bajaba así, cuando a mí me tocaba moverlo a mí sola, iglesia amada, pero ahí estaba la mano de Dios que nos daba la fuerza. Dios bendiga a mi hermano Carlos, Dios me lo bendiga, a mi hermana Vanesita Arevalo, Dios me lo bendiga. Así es todo ese pueblo que nos está saludando, Dios les bendiga. Mi hermana Eva, Dios me la bendiga, mi hermanita amada. Pues déjeme decirle que cuando yo me casé, un proceso tremendo con él. Me tocaba andarlo a mí sola a veces, empujando la silla de ruedas, muchas veces mis sandalias desgastadas. Dios bendiga a ese pueblo que se está conectando. Muchas veces cuando lo miraba a él lastimado de su pierna, Dios es bueno, pueblo amado, y estamos agradecidos con el Señor. Hemos pasado tantas pruebas que no se les imagina. Para esa época no teníamos Facebook todavía, porque ni a teléfono llegábamos.
Pero Dios ha sido grande y poderoso, que nos ha bendecido. Porque después de la prueba viene la bendición. Por eso tú no te tienes que detener, tú tienes que seguir adelante. Muchas veces el proceso donde él estaba bien lastimado, donde se le hacían esa grande llaga, yo le pedí a Dios todas las madrugadas, no había madrugada, iglesia amada, que yo le pusiera mano y le decía al Señor, glorifícate en Él, le decía, haga esa obra en esta área, porque es una área donde se lastimaba frecuentemente, pero para la gloria del Señor, iglesia, allí ya no se lastima, hoy es otra área que se está lastimando, como siempre el diablo queriendo estorbar la vida del siervo. Se lastimaba esa área frecuentemente, donde yo le metía un hisopo y le tenía que meter una aguja para sacar los caulos de sangre, para sacar la pus. Me tocó hacerla de enfermera cuando yo lo miraba a él ahí casi agonizando también, con esas fiebres que le daba muy frecuente. Yo le ponía manos y lloraba y le decía al Señor, Señor, ¿qué pasa? Tenga misericordia, le decía yo. Yo en el mundo no he pasado todo esto, ahora en sus caminos, le decía yo. Y él me decía que me tenía que probar a ver dónde yo estaba fundamentada. Muchas veces la gente nos criticaba, murmuraba de nosotros, se reían, decían, miren esa iglesia cómo está, nunca crece, porque miren que ni para un fresco llegan esos miserables, decían, iglesia amada. Yo solo me iba delante del Señor a llorar todas las madrugadas en esa champita donde teníamos la iglesia. No teníamos Facebook, ¿por qué? Porque ni el celular llegábamos, como les digo, iglesia amada, y muchas veces la gente decía, mire eso, cómo están de miserables. Mucha gente se reía de nosotros. Muchos pandilleros llegaban muchas veces a insultar a mi esposo y a hablar cosas, unas mujeres bien mal habladas también, y yo le decía, Señor, ¿y qué pasa? ¿Hasta cuándo vamos a estar en esto? Le decía yo, y yo lloraba como niña pidiéndole a Dios. Había una hermana que teníamos en la iglesia que le mandaban cada sábado su dinero y me ocupaba a mí para que yo le fuera a firmar la remesa. Y me decía, ay, hermana Ingrid, yo tengo llena la refri de tantas cosas que mira, hasta se me chuqueó, hasta la boté, decía, porque ya no hay yo qué hacer con tanta comida. Y cuando yo le venía, solo le iba a firmar y de ribete me llevaba al súper a comprar y trayéndole la bolsa yo a ella. O sea que ni eran ni para mí la bolsa, y la gente decía, mire cómo tienen a esa hermana, decía la hermanita esa, cómo le ayuda. Y yo solo lloraba y le decía al Señor, deme fuerza, Señor, porque yo no entiendo este proceso, porque yo estaba acostumbrada a que nadie me humillara, porque yo estaba acostumbrada a tener mi dinero, a trabajar, a todo, iglesia amada, a tener mi lujo, lo que yo quería. ¿Por qué? Porque a mí siempre me ha gustado trabajar, y yo decía, ahora este proceso tan tremendo que me está haciendo pasar. Y yo lloraba, y en las noches le lloraba, y en las madrugadas, y no me cansaba, y muchas veces miraba a mi esposo estresado, cansado, de que muchas veces él quería tirar la toalla, y yo le decía, no, vamos a darle gusto al diablo. Le decía, el que tiene que seguir corriendo de aquí es el diablo. Muchas veces nos encontrábamos en pleitos fuertes, porque no le puede decir que éramos una pareja perfecta, ¿no? Nos estábamos empezando a conocer, nos estábamos empezando a tratar, y habían cosas que a mí no me gustaban de él, y habían cosas que a él no le gustaban de mí. Y créame que teníamos fuertes discusiones al ver que el pueblo rebelde, la iglesia rebelde, que no quería nada, al ver cómo nos vituperaban, cómo hablaban de nosotros. A mí eso me dolía. Yo le decía al Señor, Señor, deme la fuerza, yo no quiero salir corriendo, le decía. Yo no, le decía, yo aquí quiero estar siempre. A los 28 años me casé con él, y muchas maldiciones, iglesia, pero muchas, no se las puedo contar, vinieron para mi vida y para él. Y yo les decía, no, les decía yo, aunque diga la gente lo que quiera decir, yo me voy a casar con él. Muchos me quisieron minar la mente que no me casara con él, unas hermanitas que estaban en la iglesia, que ahora ya no están, mujeres que no eran de Dios, me decían, ¿y usted cómo se va a casar con ese hombre? ¿Qué le va a dar, hermana Ingrid, si usted tiene mejores cosas que le pueden dar? Y yo le decía,
Si están en los planes de Dios, yo me voy a casar, no me importa lo que ustedes digan, le decía yo. Y déjeme decirle, iglesia amada, que cada madrugada que yo lo miraba él lastimado y cuando lo miraba estresado, mejor no me le acercaba y me iba delante de Dios, que me diera la fuerza, porque el diablo muchas veces me quería sacar corriendo. Y yo le decía a él, no le vamos a dar gusto al diablo, le decía, el diablo quiere destruir nuestro matrimonio, pero no se lo vamos a dar. Déjeme contarle que un día llegó una mujer usada por Dios y acabamos de tener una discusión bien fuerte y nos dijo, mire cómo se pasea el diablo y diciendo que va a destruir este matrimonio y este ministerio, decía, porque no fuimos una pareja perfecta. Tú, mi hermana, que tienes pleito en tu hogar, en tu familia, en el matrimonio, yo te digo que no te desanimes, que Dios es poderoso para llegarse a meter. Mire que nosotros nos habíamos descuidado tanto que ya no orábamos. Recién casados no orábamos porque la prueba era tan grande, iglesia amada, tantas cargas, tantas tribulaciones, tantas necesidades, que yo ahí tenía que andar corriendo de arriba para abajo con mis sandalias desgastadas, con mis pies sangrados, después andar usando mis taconcitos que a mí me gustaban, de brillantina, de brillantes caros. Mire, llegaban sandalias de $5. Yo me estaba haciendo pasar por ese proceso para ver si realmente estaba agradecida por lo que él había hecho con mi vida, de sanarme de ese tumor en mi ovario derecho. Y también si realmente quería a mi esposo o lo dejaba tirado en esos momentos de prueba. Pues déjeme decirle, pueblo amado, de que en esos momentos difíciles yo lo único que hacía era derramar mis lágrimas delante de Dios y ponerle mano, y decía yo declaro sanidad en esta área de mi esposo, decía yo declaro sanidad, y Dios obró en esa área. Iglesia amada, déjeme contarle que no es para vanagloria, no, es para la gloria del Señor. Él obró en esa área y esa área mi esposo ya no se le lastima, gracias a Dios. Ahorita es otra área que el diablo ataca, que se esté lastimando. Déjenme contarle de que cuando yo estaba en esos momentos difíciles, llegaba el diablo a susurrar y me decía, ¿qué estás haciendo aquí aguantando? Mira tanta pobreza, aguantando tantas cosas, aguantando todo esto. Si mira en el mundo cómo estabas de bien, en el mundo todo lo tenías, me decía el diablo. Mira, iglesia amada, pero ese es un espejismo que llega a nuestra vida. Esa es una mentira del diablo. En el mundo nunca vamos a estar bien, y donde vamos a estar bien solo es en las manos de Dios, porque déjenme contarle que hemos pasado unas pruebas tremendas recién casados. Solo eran pleitos, solo eran discusiones. El diablo me quería sacar corriendo. Cuando yo lo miraba a él así, yo decía, no, yo ya me voy, y no venía del Espíritu Santo a hacerle frente a esta situación, porque yo grandes son las cosas que vengo trayendo para su vida, me decía, pueblo amado. Déjeme contarle de que en esos momentos que yo me sentía tan atribulada, yo no le iba a contar a mi mamá cómo me sentía, no, ni a mi hermano, porque tengo mi mamá y mi hermano. Yo no le iba a contar a nadie de mi familia cómo me sentía. ¿Por qué? Porque yo decía, yo no los puedo cargar a ellos cómo me siento. Yo no les puedo decir todo esto que estoy pasando, todas estas necesidades, toda esta pobreza. Decía, a veces me decían, ella comió, hermana Ingrid, con su esposo. Sí, amén, ya comímosle. Aunque muchas veces nuestro estómago vacía, nos teníamos que acostar. Y ahora el diablo, iglesia amada, se enoja porque Dios nos ha bendecido, porque Dios ha tocado corazones que nos han bendecido. Muchas veces se enoja, pero eso no lo va a detener nadie, porque un día un siervo le dijo a mi esposo en una profecía, porque todavía hay hombres que el Señor está usando para su gloria, le dijo, clamame, Giovanni y Ingrid, por las personas que voy a poner en su vida, van a ser de bendición, porque yo he visto su esfuerzo. Clámenme por el carro que les voy a dar. Nosotros no anhelábamos carro, iglesia, si estábamos acostumbrados a andar en bus, corriendo de un lado para otro, muchas veces sufriendo humillaciones, donde decían, no llevamos gente, decía rueda, decían los buceros, nos tocaba correr, nos tocaba remar, nos tocaba caminar como locos, y muchas veces yo le decía, Señor, ¿y qué está pasando? ¿Por qué permite que esta gente humille a su siervo? Le decía yo. Pero mire que Dios es bueno, iglesia amada y poderoso.
Porque para Dios no hay nada imposible. Dios es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Dios es el que nos da la fortaleza, porque en medio de todos esos obstáculos la gloria de Dios se movió. Mire que muchas veces la gente se reía y se reía. Y yo le decía al Señor, Señor, yo no me quiero ir y dejar a mi esposo tirado, porque decían, me habían dado una disque gente de ahí donde vivíamos, una sentencia que ni 3 meses les iba a aguantar, y esa bicha va a salir huyendo, dicen que decían. Y yo le decía al Señor, yo no voy a salir huyendo, el que va a salir huyendo es el diablo, le decía a sus demonios, yo no voy a salir huyendo, yo aquí me voy a permanecer firme, Señor, porque primeramente le amo y le temo a usted, y luego amo a mi esposo, le decía yo, aunque por momentos yo no me le podía acercar, porque él andaba una carga tan tremenda, tan fuerte, que muchas veces ni yo lo comprendía. Yo decía, ¿y por qué él se porta así? Decía, pero era el diablo que quería. Y le decía, amada, muchas veces nosotras como mujeres debemos de ser sabias, porque muchas veces no sabemos cómo se encuentran ellos, lo que ellos guardan, porque ellos no nos van a andar contando nada de lo que están pasando. Ellos se guardan todo, y muchas veces yo no sabía cómo él venía de cansado. Pero Dios es poderoso y Dios es verdadero, iglesia amada. Dios es el que conoce cómo lleva las cosas. Dios sabe lo maravillas que Dios está haciendo. Déjeme decirle que ahora yo ya no me sorprendo en este proceso que está pasando, de que se enferma seguido. ¿Por qué? Porque siempre cuando vamos a celebrar un aniversario de iglesia, siempre se levanta el diablo queriendo detener la bendición, pero estamos bendecidos y en victoria. Muchas veces, como les digo, iglesia amada, me tocaba que andar empujándolo yo solita en la silla de ruedas, muchas veces sangrando mis pies, muchas veces con la misma faldita. Y mire que había unas disque hermanitas que ni ofrendaban, las rebeldes, y decían que de las ofrendas él me compraba ya sea una faldita de $5. Ya la gente entraba envidia, porque siempre dice que va a haber trigo y cizaña en la iglesia. Nosotros debemos de ser ese trigo, nosotros debemos de ser ese trigo, miren iglesia, no ser esa cizaña, porque así dice la palabra del Señor, que siempre va a haber trigo y cizaña. Por eso nosotros, pueblo amado, no tenemos que ver a diestra ni a siniestra, sino el blanco perfecto, porque usted no va a estar ahí por el hermano en iglesia, no, usted va a estar para adorar al Cristo de la gloria. ¿A dónde? Porque dice la palabra del Señor, quien estuvo en el secreto de Jehová y dentro. Mire de que muchas veces nosotros no conocemos cómo anda el hermano o la hermana. Muchas veces somos buenos para criticar, pero muchas veces no somos buenos para buscar el rostro de Dios, iglesia amada. Por eso yo les motivo cada día que nosotros tenemos que seguir adelante buscando el rostro de Cristo. Mire que muchas cosas nos han sobrevenido a nosotros, pero dice que los que están en las manos de Dios, nadie los va a apartar, iglesia amada. Como les digo, cuando yo me casé con mi esposo, pasamos un proceso tremendo donde solo el Señor sabía lo que estaba haciendo en nosotros. Muchas alabanzas en mi mente cuando Él me las daba, el Señor, en revelaciones, porque el Señor da alabanzas a nuestra vida. Dios bendiga a mi hermana Benítez, mi hermanita amada, que el Señor le ha dado preciosas alabanzas. Mire que muchas alabanzas que el Señor me daba, donde esas alabanzas alimentaban mi alma, donde cuando no había que comer yo le decía, Señor, aquí está mi vida, aunque no tenga que comer, le decía yo, aquí está mi vida, porque yo no le voy a pedir al hombre de esta tierra, no, sino a usted, le decía, porque usted es el que nos va a proveer. Y un día llegaba mi hermano pastor que tenemos en la iglesia ahí, mi hermano Juan Maldonado, y le decía, brother, ¿ya comiste? No, le decía, no he comido, le decía, pero si tenés que sea para mi esposo, le decía, para mi esposa darle. Pero yo le decía, no, amor, que tenemos en la refri, nada, le decía yo, solo pichingas de agua, le decía yo. Pero nosotros estamos, iglesia amada, dando este testimonio. Mire cuánto vulgar se mete a insultarnos. Eso no nos mueve, iglesia amada. Ya estamos acostumbrados que nos insulten lo que quiera. Esa gente que se va a tener que arrepentir un día, si no se arrepiente, le van a dar cuentas a Dios, porque ese vocabulario obsceno yo lo tenía en el mundo.
mundo. Era una mal hablada, una vulgar, que la palabra más chiquita, la de arriba, yo la decía. Porque como les digo, yo no vengo de un convento de monja, no. Yo también andaba ahí apartada del Señor porque me gustaban tantas maldiciones ahí. Yo así insultaba a los cristianos, pero a los verdaderos no, porque yo decía, esa mujer se mete con todo, ese hombre se mete con todo. Mire, iglesia amada, que déjeme seguirles contando. Cuando mi esposo me decía, mire, vamos a bendecir a una hermanita con esta bendición, amor, quítese usted una falda y se la vamos a dar a ella porque ella va comenzando. A mí no me dolía dar. Mire, este hijo del diablo ya lo vamos a bloquear porque solo obscenidades está hablando, pueblo amado. Eso no le gusta al diablo, que testifiquemos de las maravillas de Dios. El diablo relincha, el diablo se retuerce. Esos demonios los tienen bien atados porque mire cómo se ponen, se rebelan en contra de las cosas de Dios. Pero si fuera una vieja chulona, si fuera pornografía, si fueran cosas de otras cosas que estuviéramos haciendo, ahí estuvieran aplaudiendo, ahí estuvieran dándole like, esos hijos del diablo, pero se tienen que arrepentir porque Cristo los ama, pero también el diablo los quiere matar por rebeldes. Como les sigo contando, iglesia amada, no nos vamos a desenfocar, ignoremos todo comentario del diablo, ignoremos eso, que eso no nos mueva, iglesia amada. Como les seguía contando, me tocaba que caminar muchas veces. Una vez con mi esposo íbamos a orar por una hermana ahí que estaba visitando la iglesia, una mujer que tenía su gran negocio, una mujer que tenía dinero, que tenía su gran negocio, y me decía él, mire cómo está la hermana fulana de tal, me decía, está bien mal, amor, vamos a ir a orar por ella, amén, le decía yo, vamos, y me tocó llevarlo a mí, empujándolo a él, y cuando lo llevaba empujando, cuando ya llego al lugar donde nos tocaba que llegar, le digo, mire cómo traigo los pies enllagados y sangrados, le decía yo. Pero venía a mi vida un recuerdo que cuando estabas en la disco bailando no te rendías, pa. Cuando le estabas dando gloria al diablo allá bailando en la disco como que era loca en los espejos, no te rendías, va. Pues ahora, mire, iglesia amada, ese proceso fue tremendo, porque yo le decía, mire cómo traigo mis pies, les decía yo, sangrando, pero me acordaba de eso, que en la disco no me rendía, que en la disco no me cansaba de estarle alabando al diablo. Y ahora que es para usted, Señor, solo deme la fuerza, le decía, solo deme la fortaleza, le decía, solo deme la fuerza para seguir adelante remando. Y mire, iglesia amada, pues seguía, yo le decía, a veces me sentía bien cansada cuando iba a empujar la silla de ruedas de mi esposo, me sentía que me iba a dar algo, sentía algo en mi pecho bien fuerte porque no estaba acostumbrada a eso. Y yo le decía al Señor, deme la fuerza, que siento que me voy a desmayar, le decía. Y venía el Señor y me daba la fuerza y seguía yo empujando. Iglesia amada, la silla de ruedas, no teníamos carro para ese tiempo, no teníamos nada, ni una cuchara, como les digo. Vivíamos una champita de lámina donde se nos metía el agua hasta decir ya no. Donde todas las madrugadas yo me ponía a poner guacales porque siempre Dios me ha levantado en las madrugadas a orar, y cuando caía en esa grande tormenta lo que yo me ponía a hacer es a poner un gran poco de guacales, y venía mi esposo y me decía, ya deje eso, venga, acuéstese, ay, deje que nos mojemos, me decía. Y yo solo me iba a acostar otra vez después de orar. Y déjeme decirle que todo eso que hemos pasado, todo ese valle de lágrimas, todo ese proceso tremendo, iglesia amada, que la prueba no te detenga, que la necesidad, que el desánimo, que todo lo que estás pasando no te detenga. Tú sigue a Cristo, que Cristo va a hacer cosas grandes y poderosas. Mire que ahora, después que el Señor nos bendijo con un vehículo, se levantaron muchos hablando tantas maldiciones, tantas cosas. Yo le digo a mi esposo, lo que es de Dios, y aunque lo quieran maldecir, esas maldiciones se convierten en bendiciones para nuestra vida, le dije, porque a nosotros no nos está bendiciendo el hombre de esta tierra, sino el que nos prometió, le dije, aquel que yo le lloraba un día. Por eso no te canses de llorarle al Señor, por eso pídele siempre esa humildad al Cristo de la gloria, iglesia amada, pídele esa humildad que te dé el entendimiento para entender lo que no entendemos
muchas veces, porque cuando Él está en silencio es porque está trabajando. Esa alabanza preciosa que el Señor me daba, que Dios no rechaza una oración. Oración es alimento. Esa alabanza el Señor me la daba a mi vida. Por eso no te tiene que detener la necesidad ni la tribulación. Mire que un día subí un video de mi esposo y lo subí ¿para qué? Para dar testimonio, donde sus heridas las tenía grandes, donde yo no pasé el proceso, donde se llenaba de gusanos, pero pasé otro proceso, como les digo, que tenía que estarle metiendo un hisopo, sacándole esa pus. Mire a mi esposo, sacándole toda esa sangre caulada, todo eso. Yo le decía al Señor, mire que el diablo se enoja cuando Dios bendice a su siervo, porque el dueño del oro y de la plata ya tiene nombre y es el Cristo de la gloria, porque Él es el que provee en nuestra necesidad, pero tenemos que pagar un precio, iglesia amada, tenemos que pagar ese precio y ese precio es duro pagarlo, pero déjeme decirle que yo estoy agradecida con mi Señor porque pagué ese precio en medio de esas tormentas del agua que íbamos corriendo, empujando la silla de ruedas. Muchas veces cuando le caían esas tormentas a mi esposo con grandes fiebres venía, con grandes temblores de cuerpo, yo solo lloraba y le decía al Señor, ¿hasta cuándo? Nosotros le decía, ¿acaso no somos tus hijos? ¿Te has olvidado de nosotros? Le decía yo al Señor. Yo le reclamaba muchas veces a Dios, porque como yo le decía, si no me estuviera metiendo, no le dijera nada, Señor, pero ¿qué pasa? ¿Cuándo nos va a bendecir usted a nosotros? Llegábamos a eventos donde lo invitaban a mi esposo y nos tocaba irnos caminando y ponían pastores y decía, Dios me ha regalado una casa, Dios me ha regalado un carro, Dios me ha regalado aquí, Dios me ha regalado allá, decía. Y yo todo eso, yo decía, ¿y nosotros qué pasa, Señor? ¿Cuándo va a ser lo de nosotros? Y también una hermana le decía, Giovanni, ¿a vos por qué Dios no te bendice? ¿Será que estás en pecado? Un familiar de él le dijo así. Y yo le dije, Jehová reprenda al diablo, el tiempo de la respuesta viene para nuestra vida, pero no es el tiempo de nosotros, no, es el tiempo de Dios, iglesia amada, que Dios manda esa respuesta cuando menos nosotros la esperamos. Cuando menos nosotros sintamos esa respuesta viene en camino, pero es necesario llorar, iglesia amada. Es necesario gemir, es necesario padecer por Cristo. Mire que muchas son las aflicciones del justo, dice, pero más de todo Dios la librará. Porque déjeme decirle que no, yo no nací en una cuna de oro, ni mi esposo. Él pasó ese proceso conmigo y toda la gente que me conocía me decía, ¿y por qué se casó con él? Mire cómo está, porque yo estaba bien pechita cuando me casé con él. Pero eran por tantas cosas que estábamos pasando y porque muchas veces no teníamos que comer. Pero yo ahí me mantenía, yo le decía, no, yo estoy bien bendecida con mi Cristo. Le decía, Dios me ha bendecido. Y yo solo callaba y lloraba delante de Dios. Ni con las hermanas de la iglesia me quejaba yo, porque nunca te quejes con una hermana de la iglesia, porque como te digo que siempre va a haber trigo y cizaña, iglesia amada, tú solo quéjate con el Cristo de la gloria, porque la mujer te va a fallar, el hombre te va a fallar, pero hay alguien que no te va a fallar. Ni con mi familia me quejaba yo, aunque yo estaba pasando momentos difíciles, momentos terribles, momentos como les digo que yo estaba acostumbrada a manejar mi dinero, a trabajar, a hacer aquí, allá, a lucirme, pero ahora Dios me ha enseñado muchas cosas, iglesia amada. Estoy dando este testimonio para la gloria de Cristo. Así que tú, mi hermana, que te has apartado del Señor, vuélvete a los pies de Cristo, que el Señor quiere tener misericordia de tu vida. Que te ha llegado el desánimo, que has dicho, yo ya no puedo por esta prueba, que nos va a separar del amor de Cristo, dice la palabra del Señor, iglesia amada. Mire que a mí me ha tocado que gemir, que llorar delante de Dios, como le digo muchas veces, hermana, me decía, tengo tan llena la refri que hasta se me arruinó la comida, y nosotros con mi esposo deseando un pan. Nosotros con mi esposo deseando algo que comer, y yo solo le decía al Señor, imagine esta gente cómo bota la comida y otra gente deseando su comida.
Tremendo, iglesia amada, es tremendo porque tenemos que pasar por el valle de lágrimas, como dice esa preciosa alabanza, para ver dónde está nuestro fundamento, si está el fundamento de nosotros en arena, pero mire que Dios es grande y poderoso. Yo le decía a mi Dios, Señor, yo siento que ya no puedo, le decía, pero no quiero volver atrás, le decía llorando. Yo no quiero volver atrás, yo no quiero dejar a mi esposo, deme la fuerza para andar empujando esa silla, le decía. Deme la fortaleza, le decía, porque yo no puedo, deme la fuerza para darle fuerza a él, le decía yo. Porque al escuchar que cuánto lo vituperaban, que cuánto hablaban de él, iglesia amada. Yo en el mundo, déjeme decirle, yo no era lengua peluda, no, yo era una mujer pleitista que no me dejaba de nadie. Yo era una mujer que me gustaba decir las cosas enfrente, y a mí, al ver una hermana hipócrita en la iglesia, decía, qué hipócrita esta hermana, le decía, Señor, ¿cómo puede predicar y siendo tan hipócrita y mentirosa y hablando de la otra hermana? Déjeme decirle que a mí me dolía, yo sentía ese celo en mi corazón. Yo le decía al Señor, no permita que me cargue, Señor. Yo sé que no son ellas, sino el descuido que hay en ellas. Porque mire que yo eso sí lo tenía, que yo era una mujer muy pleitista, que no me dejaba de nadie. Y el Señor me ha enseñado tantas cosas, a callar ahora, a guardar mi boca, que Él pelee por nosotros, porque a mí nada me cuesta estar hablando locura, ¿no? Sino yo le digo al Señor, guarde mi boca, deme la sabiduría, deme la prudencia para seguir adelante, para ser esa mujer, de esa mujer que habla su palabra, esa Débora, le digo, una mujer esforzada en su viña, no estarme fijando en los errores de los demás, porque mire que han habido muchas dificultades que hemos pasado, 1 año y medio de prueba, iglesia amada. 1 año y medio de prueba, desde que pasamos un proceso bien fuerte, duro, que yo le digo al Señor, ayúdeme a entender sus cosas, Señor, porque yo en el mundo no he pasado nada de esto, pero el diablo es el diablo padre de mentira, dice la palabra del Señor, pero Dios es bueno, iglesia amada, seguimos clamando. Mira de que grande ha sido la misericordia de Dios, que si no hubiera estado Dios con nosotros, hubiera despedazado nuestro matrimonio, también el diablo, porque en momentos difíciles donde el diablo me quiso sacar corriendo, donde no teníamos nada, donde me tocaba de andar corriendo de arriba para abajo, como les digo, con ese joven que le ayudaba a mi esposo, los 3, de arriba para abajo, bajo del sol, llorando de día y de noche, predicando el evangelio. ¿Y por qué nunca había esas transmisiones, hermanas? Porque no llegábamos ni a teléfono, no teníamos ni Facebook, no teníamos nada de eso. ¿Por qué? Porque estábamos pasando una limpieza terrible, donde solo Dios con nosotros nos sostuvo. Pero mire que Dios ha sido bueno, iglesia amada, y Dios ha hablado a nuestra vida, ha usado a sus siervos y nos dijo, nos ha dado promesa grande y seguimos esperando más promesas. Él nos dijo, los voy a bendecir con un vehículo, porque ustedes son mis siervos, decía el Señor, y Dios cumplió eso, iglesia amada. Y muchos aún de los que estaban adentro de la iglesia, que ya fueron, les dolía, les daba envidia. Yo le decía a mi esposo, ¿por qué es la gente así? Yo no le entiendo. Y él me decía, usted no se cargue con nada, usted déjele todo en las manos de Dios, me decía, usted deje, guarde su boca, me decía, usted deje de andar hablando, usted calle su boca, que Dios es el que va a pelear por nosotros, me decía. Y yo le decía, es que no entiendo esto y esto, le decía. Y me decía, es que usted nunca va a entender, usted solo pídale a Dios misericordia. Él, mire, un hombre sabio, un hombre prudente, donde ha aprendido muchas cosas también. Los dos hemos aprendido a conocernos, a entenderlo. Mucha gente me dice, ¿y usted ya se casó con su esposo cuando él caminaba? No, él ya estaba en silla de ruedas. Y muchas críticas, mucha gente se burlaba y decía, ay, mire, Javi Chapamada, cómo le toca andar ahí, decía. Pero a mí eso no me movía, pueblo amado. Yo seguía, yo le decía, voy a seguir con todo hasta que Cristo venga. Le decía, el Señor hace cosas grandes en nuestra vida, yo sé que Dios va a orar, le decía. Por eso les digo, iglesia amada, que el comentario no te mueva, que la hermana de la iglesia no te mueva, que nadie te mueva.
sino que tú sigues avanzando adelante, que Dios te va a bendecir en grande, porque mira qué cosas grandes tiene el Señor para nuestra vida. Momentos difíciles, momentos donde muchos hermanos estuvieron ahí viendo todo el proceso, como les digo, mi hermano Juan Carlos Maldonado, él tuvo un proceso con él donde le quitaba los gusanos a mi esposo. Yo ese proceso no lo viví, no le voy a mentir tampoco, pero miren qué cosas grandes el Señor va a hacer en cada siervo y en cada sierva que está perseverando, porque mire qué cosas mayores vienen para aquellos siervos que se mantengan y vivan esa fidelidad, iglesia amada. Por eso nosotros nada nos tiene que detener. Y una hermanita me decía, varias hermanitas, hermana Ingrid, ¿usted por qué no da el testimonio? Porque yo soy una gran llorona, le digo. Déjeme decirle que yo me he hecho un corazón tan sensible, iglesia amada. Un corazón que muchas veces una hermana me dijo, dígale a Dios que le haga el corazón duro. Yo le dije, no, yo eso no se lo voy a pedir a Dios, le dije. Porque imagínense si el Señor me hubiera hecho duro mi corazón en esos momentos cuando nos discutíamos con mi esposo. Nada me hubiera costado salir corriendo y dejarlo tirado y seguir al mundo otra vez, y ya me hubiera matado el diablo. No, le decía yo no le voy a pedir al Señor que me quite esto, que mi corazón sea así sincero, sin malicia, le decía, porque yo le tengo temor a Dios, le digo, porque yo he leído la palabra y sabemos que con Dios no podemos jugar, le decía. Yo le tengo miedo a Dios, de fallarle a Dios, le decía. Yo le tengo miedo de hacer esto, le decía. Muchas veces cuando me encontraban discutiendo con mi esposo, me decía, usted no le aguante, usted vaya, deje ese hombre, salga corriendo, me decía. Y yo le decía, no, yo sé que Dios algo va a estar haciendo. Porque mire que no éramos una pareja perfecta, no, le estoy contando. Recién casado, casi un año vivimos solo en pleito, solo en escasez, en pobreza, empujando yo esa silla yo sola, y mucha gente me vituperaba, mucha gente decía que dicha más pasmada, cómo se vino a casar con ese hombre, cómo la tiene. Pero después de eso, iglesia amada, puedo testificar que el Señor ha hecho cosas grandes y poderosas en mi vida. Nunca pensé, yo así les digo, nunca pensé yo estar predicando en las redes sociales con él. Nunca pensé encontrar personas como ustedes, ese pueblo hermoso que nos ama con ese amor sincero, con ese amor limpio, con ese amor puro. Dios nos habló y Dios ha cumplido cada promesa. Mire que vamos a estar de fiesta con Jesús el 9 de diciembre para la gloria de Cristo. Ahí la iglesia cristiana, Pacto de Dios, mire que hemos vivido unos procesos tremendos, unos procesos que hasta ahora yo le digo al Señor que nos ayude a entenderlo, procesos donde han habido tantas cosas, donde mucha gente que nos seguía a través de las redes sociales se corrieron, donde mucha gente nos dieron la espalda, donde mucha gente dudaron de mi esposo y de nosotros, de la iglesia, porque pasamos un proceso por ayudar, por apoyar, pero seguimos apoyando y seguimos ayudando. No nos vamos a cansar de hacer el bien, iglesia, porque el que paga ya tiene nombre y es el Cristo de la gloria. Momentos difíciles que hemos tenido que llorar como niños, que no hemos parado de llorar y de llorar y de decirle al Señor, ¿hasta cuándo va a mandar usted la respuesta? Mire que esos momentos difíciles, cuando yo miro a mi esposo que se quebranta de salud, solo tengo que hacerme la fuerte, hacerme como dice la que no mira, pero a mí me duele verlo así también mal, porque lo único que hace es servirle a Dios. Y yo le digo al Señor, dale la fuerza, dale la fortaleza, porque en su fuerza no va a poder Él. Porque en su fuerza Él no va a poder, le digo. En la fuerza de Él no va a poder, le digo, porque mire que todos estos días bien quebrantados de salud, han dado. Y yo le dije, va a recaer, cuídese, no vamos a ir a predicar, me dijo el domingo. Mire, ese día venía, va de temblar, iglesia amada, temblando y temblando, que yo pensé que le iba a dar algo. Mis hermanos vinieron a orar, mis hermanos de la Pacto de Dios, vinieron a orar ahí.
Lo llevamos ayer, iglesia, al hospital. Ya primeramente Dios pronto va a estar Él con todo ahí. Dios bendiga a mi hermana Dalaisa Flores, Dios me la bendiga. Hermanita amada, mi hermana Marina Reyes, Dios me la bendiga. Mi hermano Luis Ramírez, Dios le bendiga. Mi hermano que están conectados, mire que hay gente que mejor lo que hago es bloquearla. ¿Para qué estar escuchando comentarios que no edifican, iglesia? Sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no, sino con esas potestades, con esas gobernaciones de la hueste de maldad. Sabemos que el Señor es poderoso, que Él es el que bendice a sus siervos. Pues déjenme decirle que después de ese proceso que pasamos con mi esposo, iglesia amada, vinieron esos tiempos ya donde yo empecé a ver la mano del Señor, donde yo empecé a ver cómo el Señor iba abriendo puertas, cómo el Señor iba abriendo caminos donde yo nunca me imaginé, cosas que yo nunca me imaginé, pero que tuve que pasar el proceso, llorar delante de Dios. Por eso ustedes, pueblo amado, que están pasando por el desierto, por la dificultad con ese esposo, no sé qué tú estás pasando, ese problema, no sé qué estás pasando con tu esposo. Un matrimonio perfecto nunca va a haber, iglesia amada, pero sabemos que si está el Espíritu Santo, si está el Cristo de la gloria, Él va a perfeccionar los matrimonios, porque en todo se puede en Cristo. Por eso nosotros como mujeres debemos de pedirle al Señor esa sabiduría, ese entendimiento. Momentos de prueba van a venir a nuestra vida, momentos de dificultad van a venir a nuestra vida. Dios bendiga la vida de mi hermana Susana Berrío, Dios me la bendiga, mi hermanita amada, mi hermano Luis Luna, Dios le bendiga grandemente, siervo. Mi hermana Iris, Dios me la bendiga. Mi hermana Mari Durán, Dios me la bendiga. Mi hermanita, mis hermanos que están saludando, Dios les bendiga. Mi hermano Abener Axumen, Dios les bendiga grandemente. Mi hermana Yani Matamoros, Dios me la bendiga grandemente, hermanita. Mis hermanos que están saludando, Dios les bendiga. Por eso yo les digo de que cuando cuento mi testimonio y cuento lo que Dios ha hecho en mi vida, no puedo parar de llorar, porque Dios me ha hecho un corazón muy sensible y soy muy llorona, y por eso nunca lo había dado el testimonio cuando yo me casé con mi esposo, porque vinieron muchas luchas, muchas dificultades, donde muchas veces yo lo miraba sangrando y yo no hallaba qué hacer, donde muchas veces yo lo miraba quejándose, dándose vuelta de un lado para otro de la fiebre, donde muchas veces yo lo miraba a él que ya no podía. Yo le tenía que dar ánimo y decirle: sigamos adelante, que la victoria viene en camino. Donde muchas veces habían cosas difíciles que no entendíamos, iglesia amada, pero tarde o temprano el Señor de la respuesta da respuestas grandes, da respuestas grandes a nuestra vida, porque es el único que nos trae la respuesta, es el Señor, porque Dios es el que cambia y transforma la mente y el corazón del hombre. Por eso nosotros debemos de pedir por esas vidas que no han conocido a Cristo, por esas almas que aún no han venido a los pies de Cristo, porque muchas veces la mujer y el hombre piensan que no van a cambiar y por eso dicen: no hay un Dios, yo no puedo. Yo les presento al Dios de lo imposible. Para Dios no fue imposible, para que yo dejara la vanidad, para que yo dejara de pintarme, para que yo dejara de vestirme así. Muchas amigas que me encuentro, que fueron mis amigas, mis compañeras, me dicen: Ingrid, qué cambio tan terrible has dado, me dice, qué cambio tan terrible, te admiro, amiga. Ojalá un día yo pueda ser igual que vos, me dice. ¿Cómo le has hecho? ¿Cómo le hiciste? Yo le digo: no soy yo, amiga, ha sido el Señor que me ha cambiado, ha sido el Señor que ha hecho cosas en mi vida que yo nunca me imaginé, le digo. Ha sido el Señor que nos ha levantado como testimonio vivo, le digo, para testificar de sus maravillas, para hacer esas cartas leídas por el mundo, le digo yo. Pues estamos gozosos, pueblo, en medio de todos los obstáculos que nos han venido con mi esposo, en medio de todas las dificultades, de todas las necesidades. No hemos dejado de glorificar al Señor. Dios bendiga la vida de mi hermano Elmer González, Dios le bendiga, siervo, su amada esposa, Dios me la bendiga. Mi hermana Alma Quintanilla, Dios me la bendiga. Mi hermana, Dios me la bendiga grandemente. Mi hermana
María Benítez, Dios me la bendiga, mi hermanita amada, ese pueblo hermoso que está conectado, escuchando este poderoso testimonio donde Dios ha hecho cosas y obras grandes en nuestra vida. Por eso les digo, iglesia amada, ustedes siempre hacia adelante viendo el blanco perfecto que es Cristo Jesús, porque en Él no vamos a hallar mancha, en Él no vamos a hallar arruga, a la hermana le vamos a hallar una falla, al hermano le vamos a hallar una falla, pero el que no nos va a fallar ya tiene nombre. Y por eso nosotros debemos de marcar la diferencia, que no te mueva el obstáculo, que no te mueva el problema, que no te mueva la dificultad. Mire que mi esposo ahí está en su cama ahorita, orando, a un enfermo, ahí él y orando. Pero estamos en victoria, iglesia amada, que nada te detenga. Mire que aunque solo de recordar todo lo que hemos pasado con mi esposo, un año prácticamente, donde me tocó andarlo empujando en la silla de ruedas, donde me tocó andar aguantando sol, lluvia, donde me tocaba andar con las mismas sandalias, con mi misma faldita, y la gente decía, y esa mujer no pasa de la misma ropa, decía. Mire cómo vive, pobrecita, qué tonta fue verse casado con ese hombre, decía. Y yo solo me reía, pero por dentro mi corazón se entristecía. Pero déjeme decirle que ahora le miran a uno un vestidito nuevo, una faldita nueva, una sandalia nueva, ahora le da entre envidia al diablo también, porque no pueden ser bendecidos los siervos de Dios, porque ya está el diablo también hablando. O sea que con la gente nunca vamos a quedar bien, iglesia amada. Con la gente nunca vamos a quedar bien, pero con quien vamos a quedar bien y el que sabe y el que nos conoce es el Señor. Él sabe cómo lleva las cosas. Dios bendiga a mi hermana Lidia Mengíbar. Dios me la bendiga, hermanita amada, grandemente. Dios me la bendiga, sierva, grandemente. Dios bendiga ese pueblo hermoso. Yo sé que ustedes se gozan por las bendiciones que Dios nos ha añadido. Mire que muchas veces las lágrimas no las podemos ocultar. Muchas veces lloramos de gozo, otras veces de tristeza, otras veces de alegría, otras veces que no hemos encontrado, muchas veces qué hacer con tantos problemas, con tanta prueba. 1 año y medio hace poco, mire que hemos pasado una prueba terrible. Mis hermanitos que nos han venido siguiendo desde hace mucho tiempo, ellos saben de lo que les estoy hablando. Prueba tras prueba, prueba tras prueba. Y yo le decía al Señor, si no me corrí cuando pasamos esas necesidades, cuando no teníamos carro, cuando andábamos debajo del sol, cuando andábamos bajo de la lluvia, con ti más ahora me voy a correr, Señor. Yo no voy a ser una cobarde, le digo al Señor. Yo soy su hija y usted me ha llamado y yo sé para lo que usted me ha llamado. Muchas veces, mire, cuando estaba yo recién casada con mi esposo, muchas veces, pueblo, esto no lo he contado. Muchas veces yo deseaba morirme y decía, mejor máteme, Señor, yo no le quiero fallar a usted, le decía. Mejor máteme, pero no permita que el diablo vaya a destruir mi vida y la de mi esposo, le decía. Lloraba mucho y le decía al Señor, máteme, esto nadie lo sabe. Yo no le quiero fallar a usted ni a mi esposo, porque si yo me voy de aquí corriendo por estos problemas, por estas necesidades que estamos pasando, mejor máteme, porque yo sé que nada bueno voy a ir al mundo. Yo sé que ella le voy a fallar a usted, le decía yo al Señor, mejor máteme, no permitas, le decía yo, que me aparte de usted, Señor, mejor máteme. Imagine cómo me tenía el diablo hasta la muerte, pedía yo al Señor. ¿Por qué? Porque yo no le quería fallar al Señor. Le decía, mejor lléveme con usted, porque yo le quiero ser fiel a usted primeramente, luego a mi esposo. Aunque la gente diga lo que diga, yo quiero serle fiel a usted. Yo a él no le quiero fallar ni a usted, porque mire que tantas pruebas y tantas luchas, mucha gente, muchas hermanitas la saca corriendo el problema. Mucha gente la saca corriendo la dificultad, la necesidad, mucha gente la saca corriendo todo eso, pero hay momentos que nosotros debemos descansar en Cristo de la gloria, iglesia amada. Hay momentos que debemos de ponerle las cargas al Señor, porque Él no nos va a dar una carga que no podamos llevar. Mucha gente, mire, cuando miraban las cosas, porque teníamos la iglesia en un lugar, la línea, en un mesón que se llama Lemus, ese mesón
tremendo, tremendo pueblo. Ahí donde teníamos la iglesia, nadie quería llegar, les daba miedo por los pandilleros, porque decían, ¿cómo voy a ir a meterme ahí? Si mire cómo está lleno de pandilleros ahí, ¿cómo? Decía. Yo le decía al Señor, ¿y cómo se va a venir a meter la gente aquí? Nunca va a crecer este ministerio, le decía yo. Pero mire que el Señor nos ha dado ahora, nos ha proveído y nos está proveyendo para estar pagando un local ahí, donde han llegado muchas almas a los pies de Cristo. Muchos se quedan, muchos se van, pero eso no es de extrañarse. Porque mire cuántos andaban con Jesús y cuántos se fueron, iglesia amada. Nosotros solo es de orar y pedir misericordia y pedir que sea Dios dirigiendo a ese pueblo. Amén, mi hermanita Gaby Rodríguez. Ya pronto va a estar el siervo ahí. Ahí pronto va a estar mi amado esposo ahí predicando con todo nuevamente. Sabemos que tenemos un médico por excelencia. Sí lo extrañamos. Ya extrañamos que le ande haciendo la guerra al diablo, mi esposo, pero estamos siguiendo cada día. Mire que, como les digo, pueblo amado, nos gozamos en Cristo Jesús por todas las maravillas que el Señor ha hecho. Pues también les voy a testificar eso de que les digo que no teníamos carro, no teníamos nada con mi esposo, pero ahora el Señor nos ha bendecido con un vehículo y con un camión que hemos sacado al crédito para andar al pueblo, a la iglesia Pactos de Dios, ahí predicando. El Señor nos ha bendecido grandemente porque Él es fiel, porque Él es verdadero, iglesia amada, porque tarde o temprano lo que usted cosecha, eso va a sembrar. Por eso usted no haga mal para no cosechar mal, sino haga el bien para que coseche todas esas bendiciones materiales y espirituales. Porque mire que mucha gente piensa que la riqueza lo es todo. Mucha gente porque tiene su cuenta bancaria llena, porque tienen carros de lujo, porque tienen riquezas, piensan que eso es todo en la vida. No, eso no es todo, iglesia. Tener a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, eso es todo lo que debemos pedirle al Señor. Todo esto aquí va a quedar, todo esto es terrenal, todo esto aquí va a quedar, pero la palabra del Señor nunca va a quedar. Dice la palabra que esa palabra se va a mantener ahí. Por eso nosotros debemos de pedirle al Señor, iglesia amada, cada día esa firmeza en sus caminos, porque no nos tiene que mover nada. No, iglesia amada, lo que tiene que movernos es servirle al Señor de noche y de día, porque mira que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. El Señor va a hacer cosas grandes en ese pueblo hermoso que está conectado. Dios les bendiga, pueblo amado. Seguimos adelante adorando al Rey de Reyes y Señor del Señores. Que no te detenga la necesidad, que no te detenga la economía. Si estás pasando momentos difíciles, mire que muchas veces yo no tenía que comer con mi esposo, pero eso no nos detuvo. Ahí seguimos y permanecimos, dándole la gloria al Señor. Dios bendiga la vida de mi hermano Huarte de la O, de su amada esposa. Dios me los bendiga grandemente. Mis hermanos que están comentando, Dios les bendiga. Mire que todo esto que está pasando aquí en El Salvador, tanta muerte, tanta maldad, tanto asesinato, por eso nosotros no podemos descansar. Y créame que mi esposo extraña de andar predicando de arriba para abajo, porque él es como les pudiera explicar, él no le gusta estar aquí en la casa, él se desespera rápido. Por eso recayó el día de antier. Yo le dije, quédese, mire cómo anda con esa gran fiebre. No, me dijo, nos vamos a predicar a las campaneras, ahí donde están los pandilleros de la 18, me tienen que escuchar palabras estos rebeldes, y por eso el diablo se levanta. Dios bendiga la vida de mi hermanita Ana de Gómez. Dios me la bendiga, mi hermanita. Dios me la está formando también y le va a dar la fuerza a usted. Respuesta viene, mi hermanita amada. Mire de que él me dijo, no, vamos a ir a predicarle a los pandilleros de la 18. Me dijo que se tienen que arrepentir esos rebeldes, me dice. Y mire, iglesia amada, que cuando yo le digo a mi esposo, no vaya, le digo, ¿cómo va a ir usted? Mire cómo anda, le digo yo, todo enfermo. Dios bendiga a mi hermano Miguel Calero, Dios le bendiga, siervo, ahí con todo en los Pactos de Dios. Yo le digo, no, le digo yo, ¿cómo va a creer? Le digo,
mire cómo va a ir. Y miren, mis hermanos amados, no es mentira, ahí están mis hermanos conectados, mi hermano Miguel Calero, mi hermana Ana de Gómez, todo ese pueblo que está conectado. Cuando lo trajimos a él, lo traíamos temblando, yo sentía que le iba a dar algo. Y los hermanos solo me quedaban viendo que yo me hacía la fuerte porque no me iba a poner a llorar ahí. Pero yo miraba cómo temblaba y le hacía bien feo. Yo dije, Señor, ¿qué le va a dar? ¿Va a convulsionar o qué pasa? Y mis hermanos nos tocó llevarlos al médico, porque también Dios ha dejado la ciencia para que lo revisaran. Y ya primeramente Dios ya en estos días ya va a estar con todo, ya que vamos a estar de fiesta con Jesús. El 9 va a ser el aniversario. El 9 de diciembre va a ser ese aniversario precioso de la Iglesia Evangélica Pactos de Dios, Josué 1:9, iglesia amada. El Señor ha sido bueno, nos ha puesto gente, personas muy hermosas, como mi hermana María Benítez, mi hermanita amada. Dios me la bendiga grandemente. Dios nos ha puesto gente muy hermosa en nuestro camino, como mi hermana Lorena, ese pueblo que siempre está clamando, como mi hermana Sonia Sarabia, mi hermanita amada que no está conectada, pero ha sido una gran bendición para la vida de mi esposo. Lo quiere como su hijo, ha estado siempre, en todo momento. Mi hermana Adelaisa, a ese pueblo hermoso que está conectado, saludándolo, ha sido una bendición. La familia Matamoro, un pueblo que cuando pasamos un proceso tremendo no se corrieron. Yo le dije a la sierva, mi hermana Benítez, necesito una carta, hermanita, porque mire que esto y esto está pasando, y no dudó la hermanita en mandármela. Y gracias a Dios el Señor limpió también nuestros nombres, porque mire que nosotros solo queríamos ayudar a unos siervos que andaban ahí antes, expandilleros, que le sirvieran al Señor. Ahí andaban los siervos, pero lamentablemente Dios sabe cómo lleva las cosas. Iglesia amada, mi hermana Susana Berrío, que ahí tuvo también. La familia Matamoro también, que estuvo ahí, todo ese pueblo que estuvo ahí con nosotros en esos momentos donde decía, siervo, no se detengan, sigan avanzando, que respuestas vienen, Dios los va a limpiar, Dios va a hacer lo que va a hacer. Así yo solo le decía al Señor, en ese momento tan tremendo que vivimos, que pasamos, Señor, ¿y qué pasa? Y usted le va a permitir al diablo esto, si no hemos hecho nada malo. Lo único que hemos hecho es andar dando testimonio de donde usted ha sacado estos varones. Y le decía, mire que a cada momento nos paraba la policía por los tatuajes que los hermanos andaban. Pero yo sé que Dios es grande y poderoso y tiene propósito para la vida de los siervos. Dios sabe cómo lleva la cosa. No vamos a renegar de nada, iglesia amada. No, sino vamos a seguir clamándole y pidiendo misericordia a Dios. Porque todos tienen una alma. También mi hermana Xiomara Chávez, mi hermanita amada, estuvo ahí con nosotros siempre también. Dios bendiga la vida de mi hermana, de mi tía Silvia de Durán. Dios me la bendiga. Mire que Dios ha sido fiel, iglesia, y nos ha sacado de muchas tribulaciones, nos ha sacado de muchos peligros, de muchas persecuciones, donde muchas veces yo solo lloraba, y yo le decía al Señor, Señor, yo no he hecho nada malo. Y la gente y el diablo me decía, lo único malo que has hecho, me decía, es buscar de mi rostro. Y mire que Dios es grande y poderoso, donde vienen gente a murmurarte y a decirte, iglesia amada, que no estás haciendo nada en el camino del Señor. Reprende eso y métete más con el Señor. Dios bendiga a mi hermano García Daniel. Dios bendiga a ese pueblo. Mi hermano Jesús Galarza, Dios me lo bendiga. Siervo, mi hermana Elizabeth Reyes, Dios me la bendiga. Mi hermanita amada, ese remanente, mi hermano Soto Hernández, Dios le bendiga. Mi hermano, gloria a Cristo, iglesia amada. Pues déjenme decirle que ahora el Señor nos ha bendecido grandemente en nuestra vida, nos ha dado la victoria en muchas áreas. Estamos pasando por momentos difíciles, sí, pero ahí está la mano de Dios siempre con nosotros. Sabemos que ya pronto vamos a tener a mi esposo ahí, vamos a tenerlo ahí dándole la gloria y la honra al Señor, al que gloria se merece. Mire que él extraña andar predicando ahí con todo, porque él no se detiene, es un esposo
esposo que yo le digo, Señor, usted me ha bendecido con un guerrero suyo, porque yo nunca he visto un hombre así, que tanto que anda para arriba y para abajo. Muchas veces mejor yo me canso, yo miro que él nunca se cansa. Yo le digo, ¿usted cómo hace, amor? Y él me dice, solo le da risa. Y yo le digo, ¿usted cómo hace para tener tanta fuerza? Le digo, imagínese yo, mejor yo me canso muchas veces, y usted que anda para arriba y para abajo en esa silla, todo incómodo, no se cansa. Le digo, yo muchas veces físicamente me canso, le digo, imagínese usted, le digo, pero ahí estamos, iglesia amada, y es parte de nuestra vida que hemos vivido como esposos, Ventura, como pastores, Ventura, es parte de nuestra vida que hemos vivido con él, parte de nuestro testimonio. Hay mucho que contar, hay muchas maravillas que hablar del Señor. Son cosas que uno nunca se imaginó. Yo nunca pensé estar casada con un pastor, nunca jamás en mi vida pensé casarme con un pastor, pero el Señor fue grande y me bendijo. Mire que al principio yo decía, esto no es vida, decía yo. Esto no es vida estar así, decía yo. Pero Dios es grande y poderoso. Dios bendiga a mi hermano Abener Axume. Dios le bendiga a mi hermano. Dios le bendiga a ese pueblo que estuvo conectado aquí en esa transmisión. Ya pronto van a tener al siervo ahí con todo, haciéndole la guerra al diablo, iglesia amada, haciéndole, sacudiéndole los piojos y las pulgas, así como él dice. Yo sé que lo extrañamos. Así Dios bendiga a mi hermano Melvin Mazariego, que mire que el pastor de él es el hermano Elmer Rodríguez, siervo, que como predica con todo, también poderosa palabra, que Dios usa al pastor ahí con todo. Dios le bendiga, siervo, grandemente. Mi hermano William Lío, Dios le bendiga. Mi hermano Jesús Galarza, mi hermana Verónica López, Dios me la bendiga. Hoy quiero orar por sus vidas, pueblo amado. Mi hermana Ana de Gómez, Dios me la bendiga, mi hermanita amada. Hoy queremos orar por sus vidas y gracias por escuchar parte de nuestro testimonio, porque no es solo eso, sino es largo, pero una partecita que el Señor nos ha permitido compartir. Dios me bendiga, mi hermana Lidia Mengiva, Dios me la bendiga, mi hermanita amada. Con gozo siempre, mi hermanita, Dios bendiga. Mi hermana Neri Hernández, Dios me la bendiga. Mi hermano Elmer González, mi hermana Lorena, Dios me la bendiga. Ese pueblo hermoso que está conectado, Dios les bendiga. Vamos a orar, iglesia amada, y ahí les vamos a tener informado. Ya pronto va a estar mi esposo con todo. El 9 estamos de fiesta con Jesús, la iglesia evangélica Pactos de Dios. Gracias por compartir y gracias por todo, porque es un proceso grande que tuvimos que pasar para lograr lo que tenemos y lo que Dios nos ha bendecido ahora. No ha sido nada fácil la bendición, no ha sido nada fácil la lucha, el proceso tan grande, pero teníamos que pagar ese precio. ¿Para qué? Para ser bendecidos, como dice la palabra del Señor, y el Señor sigue abriendo puertas grandes, lo declaramos, porque mire que nosotros como pastores, si vemos a alguien necesitado, lo que nos mueve el corazón es apoyarlo, porque mi esposo eso es lo que tiene con mis hermanos que están a tiempo completo ahí en la iglesia. Él les da una ayudita ahí a ellos para que no les falte, porque nosotros ya vivimos eso, porque a nosotros nos faltó para un churro de a 5 muchas veces, porque 5 centavos había. Nos faltó para comernos un dulcito muchas veces, y hoy mi esposo eso es lo que hace, por gracia da, por gracia recibimos, por gracia vamos a dar, para que a los siervos tampoco les falte nada, porque sabemos que hay necesidades también, y Dios va a bendecir ese pueblo hermoso grandemente que está conectado, que está ahí en cada transmisión. Ya pronto van a tener al siervo con ustedes, iglesia amada. Ya pronto lo van a ver predicar con todo a mi amado esposo, iglesia. Gracias por sus oraciones, por estar preguntando por cómo está, cómo sigue. Pues ya se está viendo mejor, ya se está recuperando poco a poco, iglesia amada. Ya pronto va a estar con todo ahí predicando, con todo en las calles. Mire que nos hace falta andar predicando en las calles, ya estar orando en la iglesia, estar predicando en la iglesia, pero el diablo no nos va a callar, aunque sea aquí en la casa, pero le vamos a dar la gloria al Señor, porque mire que aquí estamos en una casa que Dios nos ha permitido estar alquilando,
Dios también nos viene proveyendo para estar cancelando el local, para estar cancelando esta vivienda. Por eso le digo, yo me admiro todas las maravillas de Dios. Nunca, nunca te canses de buscar el rostro de Cristo, que Él paga bien, iglesia amada. Él paga, pero paga bien, pero tienes que pasar el proceso. Dios bendiga a mi hermano García Daniel, a su amada esposa. Tenemos que pasar por la prueba. Por eso nunca te canses de hacer el bien, iglesia amada. Mi hermana Eva Guardado, Dios me la bendiga grandemente. Ese pueblo hermoso que estuvo conectado en esta transmisión, Dios les bendiga poderosamente. Les amamos en el Señor y le damos gracias al Señor porque pone personas en nuestra vida que están ahí con ese cariño hacia nuestra vida. Dios les bendiga, iglesia amada. Vamos a orar. Gracias, Padre bendito que estás en el cielo. Venimos delante de su presencia, Padre. Que sea usted bendiciendo ese pueblo hermoso que está conectado. Bendiga ese remanente, papito lindo. Bendiga la vida de Blanquita, bendiga la vida de mi hermana Reina Rodríguez, bendígala grandemente ese pueblo, mi hermano García Daniel, mi hermana Perla Gutiérrez, mi hermana Señor Lidia Mengibre, ese pueblo hermoso que está conectado, sea su Espíritu Santo renovando su fuerza, la vida de mi hermana María Benítez, bendígala, tu sierva, papito lindo, administrala de la coronilla de la cabeza a la planta de sus pies, la vida de mi hermana Susana Berrío, bendígala grandemente, Señor amado. Mi hermano Alex Herrera, bendígalo, papito lindo. Ese pueblo hermoso que ha estado conectado en esa transmisión, llega dando respuesta, llega dando sanidad, Padre. Venga glorificándose en esta hora, papito lindo. Bendiga a mi hermana Lina Lice Gargueta, papito lindo, bendígala grandemente. Mi hermano Abenera Asumen, a su siervo, bendígalo. A mi hermana Silvia, Padre Dinora, bendígala grandemente, ese pueblo hermoso que estuvo conectado en esa transmisión. Sea usted trayendo respuesta, pagando, cancelando cada deuda, Señor, obrando milagros, obrando prodigios, levantando a aquel que está en cama, Señor. Venga glorificándose, Espíritu Santo, venga aprovechando, venga abriendo puertas grandes de bendición para ese pueblo, Señor amado. Suple esas necesidades, papito lindo. Mis hermanos que dicen que ya no pueden, renueva esa fuerza, Padre. Ahí donde ha llegado la debilidad, la dificultad, Señor de la gloria, usted fortalece al débil, Padre. Usted levanta al caído, usted levanta, usted restaura, Espíritu Santo, usted da fuerza, Padre bendito, aquel que le ha llegado la debilidad, usted administra ese pueblo hermoso, Señor, que día con día, Señor, está buscando su rostro, respuesta grande, Padre, usted trae, Señor, respuesta a peticiones en especiales que usted pronto va a responder, esa petición que mi hermana te está pidiendo en secreto, usted en público, pronto se mira ese testimonio, Señor amado. Glorifícate en esta hora, Espíritu Santo, y dale la fuerza a ese pueblo hermoso. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia amada, y nos gozamos ahí por compartir parte de nuestro testimonio. Cuando me casé con mi esposo, Dios le siga bendiciendo y ahí estamos informándole cómo Él sigue. Dios les bendiga, pueblo amado, en esta hora preciosa.